Observe con atención y cualquier cosa pregunte. Este es el trabajo que estábamos viendo de María Belén Briones. Entonces, aquí va a dejar el número con su respectiva pregunta. Pero va a borrar esta escala de Likert. Ya no la vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque la escala de Likert ya va a venir en la tabla que usted va a escribir. En la tabla siguiendo la escala de Likert. Voy a mostrarle un ejemplo de cómo queda el análisis del resultado de las preguntas. Ya. Entonces, repito, María Belén y para todos, para la siguiente semana, primero diseña la encuesta, obviamente para que no se vaya a olvidar la escala de Likert. Pero una vez que ya tenga lista los resultados de la encuesta, una vez que las 10 personas ya fueron encuestadas, ya le puede borrar aquí la escala de Likert. Porque en su lugar, usted va a colocar lo siguiente. Va a colocar la tabla con los datos, va a colocar el gráfico estadístico y va a colocar el análisis de resultados. Explico cada uno para que vean de qué se trata y lo hago con un ejemplo. ¿De qué se trata la tabla? La tabla se refiere a los datos que usted utilizó y que usted recogió de la encuesta. Mira, aquí está la tabla. Observe bien las partes de una tabla según las normas APA. Primero, ¿qué lleva ahí? La palabra tabla más el número de tabla que corresponde. Segundo, con letra cursiva va el nombre de la tabla. Usted va a decir, profe, ¿de dónde copio ese nombre? De ningún lado. El nombre de la tabla tiene que crearlo usted. ¿Con qué criterio? Utilizando como criterio el análisis sobre de qué trata la pregunta. Por ejemplo, en este ejemplo, disculpen la redundancia, en este ejemplo dice, ¿considera usted que los maestros de sus hijos en la escuela aplican juegos para motivar a los estudiantes en su desempeño académico? Entonces yo inmediatamente me doy cuenta que aquí habla de los maestros y los juegos para la motivación. Entonces, a esta tabla voy a ponerle como nombre los maestros y los juegos de motivación. A continuación, coloco la tabla. Nótese cómo está diseñada la tabla según las normas APA. Solo tiene 3 líneas horizontales, no se olvide. El interlineado es sencillo, de 1.0. Nada va con negrita dentro de la tabla. Y estos datos, las frecuencias y los porcentajes, ya Justin Azúa respondió de dónde los toma. Se los toma de los pasteles estadísticos del formulario de Google o a su vez de la tablita y del gráfico estadístico de Excel que usted elabora. Debajo de la tabla que va, fuente, en este caso usted le pone encuesta del proyecto de grado y en elaborado usted le colocan sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Todos estos elementos deben contener la tabla, hasta ahí. Luego, más abajo, ¿qué se pone? Se pone el gráfico estadístico. Para ello, le pone un número al gráfico. En este caso, el gráfico es el número 21. Y debajito le pone un nombre al gráfico. Como este gráfico se refiere a los resultados de esta tabla de aquí, entonces va el mismo nombre que la tabla. Los maestros y los juegos de motivación. Aquí está. Nombre del gráfico, los maestros y los juegos de motivación. Y debajito usted inserta el pastel estadístico que usted acaba de crear en Excel, donde se puedan ver todos los porcentajes de todos los colores de las franjas del pastel. Y debajito le coloco otra vez fuente, encuestas estudiantiles, encuesta de proyecto de grado, etcétera. Y elaborado por, ahí pone sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Finalmente, usted tiene que escribir el análisis de esos resultados. Ojo, en el análisis no se escriben ni cantidades ni porcentajes, sino que hay que tratar de relacionar los diferentes elementos de la encuesta. Por ejemplo, este análisis dice, la mayoría de encuestados considera que los maestros sí aplican actividades lúdicas para motivar a los estudiantes, lo cual beneficia en su desempeño académico. ¿Se dan cuenta? En ninguna parte hay números.
En ninguna parte se dice que sí, que el 50% contestó esto, que el 35% contestó lo otro. No, eso no se dice. Solo se pone un análisis general de los resultados obtenidos. ¿Ya? Entonces, acuérdense, tabla, que implica todo esto. Luego, gráfico estadístico, que implica todo esto de aquí, hasta aquí. Y finalmente, el análisis de los resultados. De preferencia, haga que todo eso quepa dentro de una sola carilla, una sola página, mucho mejor. ¿Sí? Entonces, después de cada pregunta, va tabla, gráfico estadístico y análisis de los resultados. Siguiente pregunta. En vez de la escala de Likert, va la respectiva tabla, el gráfico y los resultados. Y así con las demás preguntas de la encuesta. ¿Ya? Así con las demás. Y por último, está aquí el resultado de la lista de cotejo. Para ello, usted primero tiene que escribir aquí los criterios. Eso ya les había pedido que escriban los 5 criterios de observación. ¿O no se los pedí? Porque aquí no veo que he puesto María Belén. Bueno, si no se los pedí... Me guía con el video que usted puso y, o sea, usted dijo que los pusiéramos, pero luego dijo que lo dejáramos así. Ya, entonces una vez que usted coloca los criterios de la lista de cotejo, ¿cuáles son esos criterios? Son los parámetros que usted va a tomar en cuenta a la hora de hacer la observación en el lugar donde usted está haciendo la investigación. Por ejemplo, este trabajo hablaba de las consecuencias de la pandemia, algo así. Entonces usted le coloca aquí, por ejemplo, locales comerciales cerrados durante la pandemia. Ese puede ser un criterio de observación, por ejemplo. Otra, estudiantes, eh, a ver, o podríamos ponerle otra, por ejemplo, presencia de mendigos en las calles. Por ejemplo, es otro criterio de observación para darse cuenta. Ya, los criterios, dentro de esta tabla, los criterios van con interlineado sencillo, van sin negrita. Y aquí usted tiene que marcar sí o no. Si usted al observar lo que pasa en su barrio, se da cuenta que, que sí hay locales comerciales cerrados a causa de la pandemia, entonces le marca una X en sí. Y en el otro criterio dice presencia de mendigos en las calles. Si es que hay mendigos en las calles de su barrio, le coloca que sí. Y en la observación usted escribe algo referente al criterio. Por ejemplo, dice locales comerciales cerrados durante la pandemia. Entonces aquí usted le puede poner observación. La pandemia redujo el comercio. Muchas familias quedaron sin trabajo. Perdón, y por tanto, muchos negocios o comercios cerraron. Listo, ahí está la observación personal que usted hace. Todo esto va con interlineado sencillo. Lo mismo acá, escribe todo lo que usted observa de acuerdo a la presencia de mendigos en las calles. ¿Qué significará eso? ¿Qué nos quiere decir? Etcétera. Entonces, esto lo hace usted. Esto no tiene que hacer estos criterios, leerle a nadie. Estos criterios los aplica usted observando el lugar de la investigación. Y luego de eso, debajo de esta tabla de la lista de cotejo, usted le coloca cada criterio. Por ejemplo, el criterio número 1 que decía locales comerciales cerrados durante la pandemia. Entonces le pone criterio 1, ahí está. Y debajito, ¿qué le va a colocar? Otra vez le va a colocar la tabla, el gráfico estadístico y le va a colocar, a ver, tabla gráfica, ya, el análisis. Ya, no se olvide. Entonces aquí en esta parte escribe el criterio, lo copia y lo pega de esta tablita, lo escribe aquí y luego si para cada criterio, tabla, gráfico, estadístico y el análisis. ¿Listo? Lo mismo aquí, sería el criterio 2. Como aquí lo tenemos, solo lo copiamos y lo pegamos. Presencia de mendigos en las calles. Esto va con negrita. Y debajo usted tiene que colocar pues, otra vez tabla, gráfico y análisis.
Y así, jóvenes, eso es lo que van a hacer entonces para la próxima semana. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Listo, bueno. Ya voy a subir las grabaciones. Ahí ustedes pueden volver a ver la clase y van haciendo. Si es que algo no se entiende sobre cómo hacer los gráficos estadísticos en Excel, lo que sea, bueno, que aquí se lo expliqué paso a paso, pero si algo no les queda claro, etcétera, en YouTube hay buenos tutoriales. Pueden buscar también buenos tutoriales ahí. Lo mismo para hacer la encuesta en formularios de Google, etcétera. ¿Listo? Entonces, nada, jóvenes, eso sería. Ya más tarde les voy a subir la asignación. Ese trabajo sería para la próxima semana. Que pasen bien y hasta la próxima.